¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Empezamos la tercera emisión de Noti7 de este lunes, un lunes que ha sido nublado de lluvia y que todavía nos tiene un pronóstico de tiempo complicado. Luis, buenas noches, amigos televidentes. Como siempre, un gusto poder estar aquí. Debemos iniciar con las noticias nacionales de inmediato. Y algo muy impactante, al mejor estilo del Chapo Guzmán, un grupo de reos guatemaltecos pretendía escaparse de la granja penal de Pavón mediante un túnel. Pero esta intención fue frustrada por las autoridades. Nosotros nos hemos desplazado con mi compañero Vilar Martínez hacia este punto. Hablamos del complejo carcelario en Fraijanes, precisamente en Pavón. En este lugar, lo que ustedes están observando, estas mallas, estos palos, pertenecen a un punto llamado Área Verde, pero conocido también como El Rancho, en el interior de Pavón. Vean ustedes, ahorita va a ser un paneo, Vilar, en la parte de abajo. Aquí lo que estamos observando ya es concreto, el cual han colocado porque lo que ustedes habrían visto antes sería un túnel. Y hasta este punto ha llegado el vocero del sistema penitenciario, el licenciado Carlos Morales, para que usted nos pueda detallar entonces la información oficial que ustedes tienen. Gracias, Samuel. Ya las autoridades de la Dirección General del Sistema Penitenciario ubicaron un túnel que pretendían darse a la fuga diferentes privados de libertad aquí en el centro carcelario Pavón. Ya Inspectoría General del Sistema Penitenciario y Análisis de Información Penitenciaria y Grupo ELT han verificado ya los 4.300 privados de libertad que se encuentran en el centro carcelario, que ni uno, y se descarta la evasión de los privados de libertad en dicho penal. Las diligencias continúan para evitar las posibles fugas en los diferentes centros carcelarios que tiene a su cargo la Dirección General del Sistema Penitenciario. Bueno, una noticia que causaba revuelo al entrar la noche allá en Pavón, pero tenemos también estas imágenes que fueron recibidas en la línea de denuncias de Noti7 del WhatsApp, el 5534-8061. En este video se observa cómo sobre la séptima avenida entre 19 y 20 calles de la zona 1, uno de los llamados cuidacarros desinfla las llantas de un automóvil estacionado en el lugar. El problema surge porque el dueño del vehículo no quiso pagarle a este sujeto por parquearse en la vía pública. El hombre utiliza un cuchillo para dañar los neumáticos del automotor y luego entrega el objeto punzocortante a un hombre que pasa por el lugar casualmente. Sirvan estas imágenes para que usted se dé cuenta, para que vea lo que pasa, para que tenga más cuidado pues, de estos delincuentes disfrazados de cuidacarros. Un bus de la ruta 203 fue atacado a balazos por delincuentes. Por suerte, no hubo heridos, aunque sí varias personas con crisis nerviosa. Un blindaje improvisado le salvó la vida a Byron Gutiérrez, que conducía un bus de la ruta 203. Según versiones preliminares, dos hombres en motocicleta lo atacaron con arma de fuego. Sin embargo, el metal que colocó detrás del vidrio de la ventana que está al lado de su asiento evitó que las balas le cegaran la vida, y al momento que los atacantes detonaron el arma, las balas rebotaron. El hecho se registró al mediodía de este lunes en la 15 Avenida y 8ª Calle de la zona 6 capitalina. El bus iba lleno de pasajeros. Los bomberos voluntarios atendieron a 15 personas con crisis nerviosa. Al llegar al lugar se verifica que el autobús venía completamente lleno, de las cuales se tratan a 15 personas quienes presentaban crisis nerviosa. Asimismo, al conductor del automóvil se le dio soporte psicológico ya que presentaba crisis nerviosa. De estas 15 personas atendidas, ¿en su mayoría eran hombres o mujeres? ¿Se encontraba algún menor de edad? De las personas que fueron atendidas fueron 7 mujeres y 8 personas de sexo masculino. Al momento del ataque, el piloto perdió el control del bus y chocó contra un pick-up que se encontraba parqueado en el lugar. Cerca del área también se encontraba una cámara de videovigilancia. Los buses de la ruta 203, que se dirigen desde la zona 6 capitalina hacia la Universidad de San Carlos, no paralizaron el servicio tras el ataque.
Según datos de la Asociación de Usuarios de Transporte Urbano y Extraurbano, de enero hasta el pasado 24 de septiembre, 153 personas han perdido la vida en hechos de violencia ocurridos en el transporte público, mientras que 212 han resultado heridas. Y otro ataque armado se registró en la 23 Avenida final de la colonia Lourdes, zona 5 capitalina. Ahí fue asesinado un joven de unos 20 años de edad, quien fue perseguido por sus verdugos hasta el sector. Además, los bomberos atendieron a varias personas con crisis nerviosa. Por aparte, un hombre perdió la vida a manos de una turba en San José, Nacahuil. El hombre era acusado de cometer extorsiones. Las imágenes fueron captadas la tarde de este lunes. Decenas de personas se aglomeraron para observar el cadáver de un supuesto delincuente, quien quedó tirado en la vía pública. El hombre fue ajusticiado por los pobladores del tercer cantón por el extremo de buses en la aldea San José, Nacahuil. Las imágenes fueron grabadas por los mismos vecinos y luego difundidas en algunas cuentas de redes sociales, ya que los pobladores no dejaron ingresar ni a los cuerpos de socorro ni a las fuerzas de seguridad. Según la versión de algunos pobladores, en la entrada del tercer cantón hablaron con socorristas de bomberos voluntarios. El hombre linchado habría llegado a ese lugar con la intención de cobrar extorsiones a algunos comerciantes. Pero los vecinos se organizaron, lo capturaron y lo amarraron a un tronco para luego golpearlo y prenderle fuego. Después de varios minutos de tensión, el cadáver fue retirado por las fuerzas de seguridad y se confirmó que era un hombre de aproximadamente 28 años, quien no pudo ser identificado. La violencia en el país desafortunadamente va por todas direcciones. En el interior, sujetos desarmados dispararon contra una mujer y su pequeña hija, hecho ocurrido en Huehuetenango. Varios disparos de arma de fuego le quitaron la vida a Ana Maribel Funes Gómez, de 28 años, y a su pequeña hija, Gloris Elisa, de 4. Además, resultó gravemente herido Ronnie Virgilio Chutuc Villatoro, de 37, quien es pareja sentimental de la ahora fallecida. El ataque armado se registró en la calle final del proyecto San José, zona 8, de la cabecera departamental de Huehuetenango. Según varios vecinos, los sicarios los emboscaron y luego se dieron a la fuga en una motocicleta con rumbo ignorado. La menor fue trasladada aún con vida a la emergencia del hospital regional. Sin embargo, a su ingreso falleció debido a que tenía una herida de arma de fuego en la cabeza. La Policía Nacional Civil acordonó el área a la espera del Ministerio Público, quienes localizaron 6 casquillos de arma de fuego de calibre desconocido. Las investigaciones iniciaron para establecer el móvil del ataque, que conmocionó a los vecinos de ese sector, quienes piden se esclarezca el hecho. Autoridades informaron que las víctimas ya habían sido amenazadas y se busca establecer quiénes son los responsables de ultimar a madre e hija. 2 niños más de 10 y 7 años quedaron en la orfandad. Con imágenes de Yulisa Gutiérrez, reporta Daniel Méndez. El INSIBUME y la CONRED advirtieron a la población que las próximas 72 horas serán de lluvia en el país. De lunes a miércoles se prevé que las lluvias incrementen en horas de la tarde y noche por el ingreso de 2 sistemas de baja presión. El primero está frente a las costas de El Salvador y el segundo en el Atlántico, entre Honduras y Nicaragua. Tienen un alto contenido de humedad, lo cual generará lluvias importantes en regiones de la costa sur, Boca Costa, franja transversal en el norte, zona Caribe y Petén. Los vientos pueden estar entre 36 y 54 kilómetros por hora. No son vientos importantes, sin embargo, sí podemos esperar la ocurrencia de caída de algunos árboles en el territorio nacional. Zacapa, Izabal, Alta Verapaz, departamentos del Caribe y la franja transversal del norte serán los más afectados por las fuertes lluvias. CONRED también mantiene alerta amarilla institucional por la alta saturación en los suelos. En Chiquimula, Izabal y Petén se registra el 60% de saturación. Dado este pronóstico para las próximas horas, las autoridades decidieron cerrar el paso por el libramiento de Chimaltenango hasta nueva orden. Y por supuesto que también el INGUAT pidió a los operadores turísticos y a quienes visitan nuestro país guardar la precaución necesaria ante la amenaza que pueda significar la lluvia para los visitantes. Todos los guatemaltecos que vayan a hacer turismo en los próximos días
sobre todo porque existe una alerta de parte del INSIBUME y de Conred sobre una tormenta que puede durar 72 horas dentro del territorio nacional. Les quiero pedir que llamen al 1500 siempre antes de salir de viaje, y aún cuando vayan en carretera también mantengan comunicación con el 1500 de INGUAT. También a los que tengan el teléfono de Conred pueden llamar, que tendremos información en tiempo real del estado de las carreteras en cuanto a derrumbes o posibles derrumbes o posibles puentes averiados. Esperamos que eso no suceda y que en realidad la alerta se quede solamente ahí, en una alerta amarilla, una alerta naranja, pero que nunca lleguemos a una alerta roja y que necesitemos de apoyo, sobre todo a las comunidades que están viviendo muy cercanas a los ríos y que están en situación de vulnerabilidad. Además, Chajón advirtió a la población estar pendiente de la información de la situación en el libramiento de Chimaltenango, el cual fue cerrado por el incremento de las lluvias. Sin embargo, INGUAT espera que el impacto del turismo no sea tan fuerte. Es un paso que lo había favorecido cuando se abrió, y ahora que se va a cerrar, tengo entendido que es alrededor de 3 días, aunque dijeron que era tiempo indefinido, pero la información que tengo es que puede ser 3 días. Esperamos que se reabra en esos 3 días o antes, para que el descanso de fin de semana podamos tenerlo habilitado. Tenemos un agregado a este tema del clima y es noticia de última hora porque uno de los sistemas de baja presión que nos está afectando en las últimas horas o en los últimos minutos ha cambiado ya a una depresión tropical, lo cual usted sabe que podría generar más lloviznas durante la noche y en las subsiguientes horas. El pronóstico de hecho es para 72 horas más. Así que estaremos preparados. Desde ayer les estábamos hablando de esto. De la información de esta jornada, y esta misma noche 2 fiscales del Ministerio Público fueron aprehendidos por su vinculación con actos delincuenciales. Una persona inmediatamente ha denunciado a través del teléfono 1577, la línea antinarcótica de la Policía Nacional Civil, que 2 personas estaban exigiendo una gran cantidad de dinero. Sorpresa se llevaron los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil al llegar a un centro comercial ubicado en la Avenida Las Américas, en el sector de la zona 14 capitalina, cuando se logra identificar a una persona quien dijo trabajar en la Fiscalía, específicamente del Ministerio Público, y otra persona trabajar en la Dirección de Investigación DICRI, también del Ministerio Público. Específicamente han sido identificados como Karina Janet López Hernández, de 50 años, y Elmer Lizardí Cash Díaz, de 26. La primera persona en mención indicó trabajar en la Fiscalía contra el lavado de dinero del Ministerio Público, y la otra persona indicó trabajar en la Dirección de Análisis Criminal de la misma institución. Ambos han sido puestos a disposición de los tribunales correspondientes porque fueron descubiertos en el momento exacto que estaban recogiendo un paquete que simulaba la cantidad de 85.500 quetzales en efectivo, dinero que le estaban exigiendo en forma de una extorsión a una persona para poder venir y entregarla en ese centro comercial, específicamente en el interior del mismo. Por tal motivo, han sido puestos a disposición de los tribunales correspondientes estas 2 personas, quienes indicaron ser trabajadores del Ministerio Público. Al respecto, el Ministerio Público emitió un comunicado en el que textualmente se lee: tras el operativo en conjunto con la Policía Nacional Civil, la Fiscalía contra el Lavado de Dinero y la Fiscalía de Asuntos Internos lograron la captura de Karina Janet López Hernández y Elmer Lizardí Cash Díaz, quienes laboran en la Fiscalía contra el Lavado de Dinero y en el Departamento de Análisis Financiero de la Dirección de Análisis Criminal, respectivamente. La Fiscalía contra el Lavado de Dinero recibió una denuncia anónima el viernes 11 de octubre en la que supuestos trabajadores del Ministerio Público exigían 85.000 quetzales a cambio de no pedir una orden de aprehensión en una investigación llevada a cabo por la Fiscalía, misma que dio seguimiento a la denuncia, logrando constatar que la información era verídica. Por tal razón, la Fiscalía contra el Lavado de Dinero coordinó con la Fiscalía de Asuntos Internos y la Policía Nacional Civil el operativo que culminó con la aprehensión de manera flagrante de los 2 trabajadores del Ministerio Público, quienes son señalados del delito de cohecho pasivo. Provisionalmente, el caso pasará a ser conocido por la Fiscalía de Asuntos Internos. Guatemala, 14 de octubre de 2019.
El presidente electo, Alejandro Yamatei, sostuvo una reunión mediante medios digitales con el mandatario interino de Venezuela, Juan Guaidó, tras el impedimento que tuvo de Nicolás Maduro para que arribara a la nación bolivariana. Nosotros somos un pequeño país comparado con Venezuela, pero tenemos los mismos ideales de una grandeza democrática en nuestra región. El presidente Guaidó tenga la seguridad de que vamos a trabajar de la mano con todos aquellos países que deseen que restauremos la democracia en Venezuela, pero sobre todo preservemos la democracia en nuestro continente americano. Quiero que sepas bienvenido en Venezuela, como son los demócratas del mundo. Venezuela fue un país de bienvenidas, de inmigrantes, de recibimiento, y eso es parte de lo que queremos recuperar en Venezuela. Solo para que usted sepa, yo llevaba 2 celulares, los 2 iban en modo de avión y hay 48 minutos y medio de grabación de todo lo que sucedió desde el momento que entré a Venezuela hasta el momento que me llevan conducido hacia la puerta del avión. Y le puedo decir que tengo la prueba suficiente para decir que una vez más el señor Maduro miente y miente flagrantemente. Ha mentido durante años el pueblo de Venezuela, aparte de lo que usted está comentando, la extensión de los pasaportes a venezolanos en el exterior, la protección de las víctimas y de la violación de derechos humanos, el llevar la voz de Venezuela al mundo, es parte central de lo que estábamos por conversar y que no lo va a impedir ninguna dictadura y que no va a pedir ninguna dictadura que podamos lograr alcanzar la democracia en Venezuela, que sea el paro de nuevo ante el mundo. De nuevo vamos a agradecer y no nos vamos a olvidar del gesto de Guatemala, de su presidente electo, y le mandamos un gran abrazo solidario desde aquí, desde Venezuela. Esperemos acompañarlo en su toma de posesión y que pueda venir muy pronto a seguir abonando no solamente en las relaciones entre Guatemala y Venezuela, sino también para poder apoyar y ayudar a nuestra gente, que en el caso de los venezolanos puedan regresar, podamos solucionar y vamos a solucionar nuestra crisis y que podamos recuperar la democracia en Venezuela y fortalecerla en la región. Muchísimas gracias y espero que el 14 de enero del año entrante contar con su presencia en representación del Estado de Venezuela en la toma de posesión. Para mí sería un verdadero honor que usted nos pudiera acompañar. Para la Venezuela, la mayoría de Venezuela, usted es bienvenido a nuestro país, que mantenemos la invitación a los demócratas del mundo, del presidente electo, el doctor Yamatei, a diferencia de la dictadura que invita a Miraflores, donde usurpan funciones a narcoterroristas. Nosotros tenemos la posibilidad de contar con demócratas como usted. Gran abrazo, presidente. Un fuerte abrazo. Muchas bendiciones de Dios. Fuerza, ánimo, no están solos. Habemos millones de personas en el continente americano que queremos no solo una Venezuela libre, sino queremos un continente libre de dictaduras, libre de ataduras y sobre todo libre de esa corrupción maldita que, aunada al narcotráfico, hoy tiene sembrado el terror en muchos de nuestros países. Hoy se conoció que los diputados buscan devolver al presidente del Ejecutivo la autoridad para poder remover del cargo al jefe del Ministerio Público. Diputados del Congreso de la República presentaron ante la Dirección Legislativa las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto 4094. La iniciativa busca que el presidente de la República retome la potestad de remover del cargo al fiscal general luego de una evaluación de su desempeño. Según el texto, se faculta al presidente de la República que, derivado de una evaluación técnica y considerando una serie de factores en la conducción de tal institución, si ésta concluye que hay un mal desempeño, pueda remover a la autoridad superior del Ministerio Público. Además, esta reforma adiciona el artículo 14 bis, que prohibiría a todos los funcionarios del MP y a los fiscales distritales y de sección la postulación a cargos de elección popular dentro de los 6 años posteriores a la terminación de su mandato, remoción o renuncia a tal cargo. La Junta Directiva del Congreso de la República conformó a través del Acuerdo Legislativo 3-2019 una nueva comisión que será responsable de analizar la actuación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. El diputado Juan Ramón Lau refirió lo establecido en el acuerdo previo a dar inicio a las audiencias para escuchar a los agraviados por la CICIG. El acuerdo indica que la comisión será integrada por los diputados Juan Ramón Lau,
Manuel Conde Orellana y Luis Hernández Asmitia, y otros diputados que quieran incorporarse al proceso. El presidente del Congreso de la República, delegado por la Junta Directiva del Congreso de la República, organismo comprometido con la verdad, con la lucha contra la impunidad y en el marco de sus funciones constitucionales, concluye que es necesario crear la Comisión de la Verdad, que recabe la información respecto a todo lo actuado por la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, con el propósito de rendir un informe que sirva de base para conocer diferentes hechos y circunstancias que puedan haber afectado el Estado de Derecho guatemalteco y a sus ciudadanos. Fue así como las audiencias continuaron. El turno fue para Edwin Emanuel Rivera Gálvez, quien es ex integrante del Comando Antisecuestro, un agraviado por la CICIG, en el caso de ejecuciones extrajudiciales del caso Pavón, quien fue absuelto en 2013. Ellos querían que yo me volviera colaborador eficaz y que me iban a mandar a Canadá, que me iban a cambiar identidad, pero tenía que decir lo que ellos querían que yo dijera, simplemente para procesar a estas personas o para poderlas vincular a estos casos. A lo que yo no me presté, tuve consecuencias psicológicas serias, estuve 3 años en prisión preventiva. Estando en prisión pasaron pensamientos de suicidio, de autodestrucción, me pasaron pensamientos perversos en la cabeza. Tuve tratos humillantes de los guardias penitenciarios, a mí y a mi familia, a mis niños que eran pequeñitos y me llegaban a ver, lo registraban. A mi niña que tenía 3 años la registraban, la desnudaban para poder entrarme a ver. La Comisión de la Verdad se reunirá el martes a las 10 de la mañana para continuar con las audiencias. Y cuando regresemos de la siguiente pausa comercial, le mostraremos imágenes del enfrentamiento entre pobladores y las fuerzas de seguridad por el desalojo de una finca invadida en San Marcos. No cambie. Ya estamos de regreso y seguimos con esta noticia que anticipábamos antes del corte, María René. El desalojo, de hecho, de una finca privada terminó en enfrentamiento entre los pobladores y las fuerzas de seguridad en Malacatán, San Marcos. Un contingente de las fuerzas de seguridad, acompañados de personal del Ministerio Público, ingresaron a la finca Managua, ubicada en el municipio de Malacatán del departamento de San Marcos, a desalojar a unas 67 familias, que al parecer tomaron las tierras de forma anómala. La orden de expulsión se realizó a través de juez competente después de 6 años de procesos legales en los tribunales de justicia. Nosotros quisimos agotar todas las etapas de diálogo posibles, nos quisimos sentar con ellos, hasta con los dirigentes que abusivamente los hacían inducir a este tipo de ilícitos, ¿verdad? De ninguna manera fuimos escuchados, ellos obviaron todo lo que nosotros quisimos extenderles, ¿verdad? Porque realmente nadie quería dentro de la familia llegar hasta este punto, ¿verdad? Al final de cuentas, todos somos humanos y en este punto nosotros no venimos a robarle a nadie, venimos a que nos restituyan nuestros derechos. Los elementos de la Policía Nacional Civil utilizaron bombas lacrimógenas para dispersar a las personas que obstaculizaban el paso y así poder ingresar a la casa patronal, debido a que durante 4 horas de diálogo no hubo acuerdos para que el problema se solucionara de forma pacífica. Al llegar a la parte alta en disputa, los elementos de la Policía Nacional Civil, del Ministerio Público, así como representantes del Procurador de los Derechos Humanos, entre otras instituciones gubernamentales, fueron recibidos con disparos y bombas caseras. Según los líderes de la familia que mantenían ocupada parte de la finca, cuentan con todos los documentos de la adquisición de los terrenos. Que como personas dedicadas a la actividad agrícola, desde el año 2003, adquirimos la propiedad de fracciones de terreno de antes formaba parte de la finca dominada Managua, ubicada en el municipio de Malacatán del departamento de San Marcos. Las personas que nos vendieron los terrenos son Luis Roberto Muñoz Barrios, María Elizabeth Muñoz Barrios y Otto Alfredo Muñoz Barrios. La disputa es de unas 3.500 cuerdas de terreno aproximadamente.
tierras aptas para siembra de diferentes tipos de productos, por lo que se espera que el conflicto pueda finalizar con la resolución y luego ejecución de las autoridades correspondientes. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrios. Las fuerzas de tierra y mar del Ejército de Guatemala y elementos antinarcóticos de la Policía Nacional Civil descubrieron, después de 9 horas de caminar en el área boscosa del municipio de Livingston y Zaval, una plantación, Luis. Es una gran plantación de hoja de coca y un nuevo narcolaboratorio. En el lugar se encontró materia prima para la elaboración de pasta de cocaína. Las fuerzas de seguridad no descartan que existan otras plantaciones similares. Por parte de oficiales de la División Especializada e Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, en conjunto, pues también con peritos y fiscales del Ministerio Público, realizaron 9 allanamientos en el municipio de San Miguel Petapa. El objetivo de la operación fue capturar a personas vinculadas con la pandilla criminal Barrio 18 relacionadas con extorsiones y sicariato. Las autoridades lograron capturar a una mujer identificada como Catherine Johanna Michelle Mendoza Sarabia, de 24 años de edad. En la residencia donde fue aprehendida se encontró un fusil de asalto, municiones y 6 celulares. Continuamos con más noticias y es que la Comisión de Postulación para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia arrancó nuevamente su trabajo desde cero debido a un fallo provisional de la Corte de Constitucionalidad. Con incertidumbre retomó su trabajo el cuerpo colegiado. Sin embargo, al no contarse con un plazo de trabajo, se podrían incluir otros aspectos de evaluación de candidatos. Fechas no hemos hablado, pero evidentemente pues el trabajo de la comisión quiere ser constante y a un paso normal para que se pueda realizar todo lo que pide la ley de comisiones de postulación, pero no tenemos fecha. Volviendo al inicio de este trabajo, ¿ya podrían integrarse en esta ocasión entrevistas o pruebas psicométricas? Sí, la idea es esa, que se hagan entrevistas y pruebas psicométricas, porque ahora no hay los plazos de tiempo establecidos con anterioridad. Por tanto, mi consigna es elevar los estándares y mejorar la calidad del proceso anterior. Para evaluar el impacto de la última resolución de la CC y las decisiones que tome la comisión, se creó un grupo jurídico que rendirá un informe el próximo miércoles. Se discutió de momento, pero se nombró una comisión conformada por 2 abogados, 2 miembros de las salas de apelaciones y 2 decanos que van a presentar un informe sobre la resolución de la Corte de Constitucionalidad y la respuesta de aclaración que se solicitó de parte también de la Corte de Constitucionalidad. Este informe será presentado la próxima semana, el día miércoles. El diputado Fernando Linares Beltranena presentó una denuncia penal en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones por continuar en sus cargos y a pesar de que su mandato constitucional finalizó. Linares indica que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia cometieron los delitos de prolongación de funciones y usurpación de calidades al continuar en el cargo. Ellos se escudan en que la CC les permitió prolongar funciones. La CC no lo puede hacer. Eso es ilegal. Cometen 2 delitos. Uno es prolongación de funciones y el otro es usurpación de calidad. Porque si se quedan ahí, están usurpando la calidad que no les corresponde, porque la Constitución les da un plazo de 5 años, no un plazo de 5 años, un día, 5 años, una semana, 5 años y 6 meses. La Corte de Constitucionalidad ha generado un caos, aseguró Linares Beltranena, quien además calificó esta acción como un golpe de Estado. Están cometiendo actos jurisdiccionales en comisión, declarando cosas en calidad de magistrados, reuniéndose, están cometiendo prolongación de funciones, que es un delito de ellos porque ellos son autores intelectuales de la prolongación de funciones. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no vence su función ahora. Sin embargo, conociéndolos es muy posible que cuando llegue el momento
ellos te dicten un amparo a favor de sí mismos para seguir prolongando en funciones. La Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto la actuación de las comisiones de postulación, lo que prolongó las funciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de cortes de apelaciones. Abogados se pronunciaron por la resolución de la Corte de Constitucionalidad, donde favorece a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y también a las salas de apelaciones. La Corte de Constitucionalidad emitió la semana pasada una opinión consultiva con relación a que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Sala de Apelaciones deben seguir en sus cargos a pesar que el periodo venció el 13 de octubre. Y según la Corte de Constitucionalidad, deben permanecer hasta que el Congreso elija a sus sustitutos para el próximo periodo 2019-2024. El abogado constitucionalista y presidente de SEDECON, Estuardo Ralón, y el abogado Raúl Falla señalan. Es importante mencionar que la Corte de Constitucionalidad no está por encima de la Constitución, no puede suspender plazos establecidos en forma expresa por la Constitución, ni puede variar o modificar la Constitución, por lo que el solo hecho de que se le haya consultado por parte de la Corte Suprema de Justicia me parece un proceder que no es el correcto, que no es el adecuado por parte de la Corte Suprema a la Corte de Constitucionalidad, porque no se le puede dar a la Corte de Constitucionalidad facultad de que opine si se debe cumplir o no se debe cumplir un texto expreso de la Constitución. Y es lamentable que en una opinión que no es vinculante responda la Corte que sí se puede ignorar un plazo expreso de la Constitución. Una lectura ilegal, una lectura que contradice los principios constitucionales de la reelección de magistrados y de que ningún funcionario público pueda ser postergado en su cargo por más que el periodo que establece la Constitución que venció el día de ayer. La Corte de Constitucionalidad realmente a través de una resolución que abusa de poder y que violenta la Constitución prolonga hoy el periodo de función de magistrados de Corte Suprema de Justicia y magistrados de Sala de Apelaciones por tiempo indefinido. Entonces aquí realmente vemos que la Corte de Constitucionalidad una vez más, abusando de su cargo, dicta una resolución en un prevaricato flagrante. Los abogados Ralón y Falla consideran que a futuro estas opiniones pueden permitir a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad mantenerse en sus cargos luego de la fecha límite que dicta la Constitución. El precedente que se está estableciendo es nefasto porque pudiera ser utilizado a futuro para que se prolonguen en sus funciones cualquier funcionario, sea del Poder Judicial, del Legislativo o de la propia Corte de Constitucionalidad. Así que no es un precedente que fortalezca el Estado de Derecho ni la certeza jurídica, sino que permite la arbitrariedad y permite inaplicar y suspender normas expresas de la Constitución. Porque no es posible que a través de una simple opinión, una opinión que fue solicitada por parte de ellos o de un amparo, ellos violenten un postulado de la Constitución y una sentencia del año 2014 y también la ley de la carrera judicial que claramente establece que el periodo es de 5 años y que si tomaron posesión en el 12 de enero debía vencer en el 12 de octubre, debía vencer en el 12 de octubre de su cargo. Eso es un delito claro y flagrante. Tenemos más información para todos ustedes. En un juzgado de mayor riesgo se aceptó la solicitud de formal extradición del ex interventor Alan Marroquín a los Estados Unidos o de los Estados Unidos a Guatemala. La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público señaló que el exinterventor del Puerto Quetzal, Alan Marroquín, pudo haber cometido acciones ilegales en el caso penal Terminal de Contenedores Quetzal. En ese proceso, exfuncionarios como Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti y particulares entregaron de forma ilegal un contrato del Estado para obtener
un beneficio económico de $30 millones. El exfuncionario Alan Marroquín fue capturado por las autoridades estadounidenses en octubre de 2016 por un problema con sus documentos migratorios. La Fiscalía de Asuntos Internacionales solicitó que Alan Marroquín sea extraditado de Estados Unidos a Guatemala por los delitos de fraude, cohecho pasivo y asociación ilícita. Se admite para su trámite el requerimiento, la información y la documentación que complementan el requerimiento de formal extradición ante el gobierno de los Estados Unidos de América de Alan Herbert Marroquín Castillo por su posible participación en la comisión de delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y el delito de fraude. Esto para que sirva como soporte para la formal extradición. Además, al exfuncionario se le vincula con hechos ilícitos en el proceso cooptación del Estado. El proceso de extradición de Marroquín queda en un trámite administrativo entre la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las autoridades de Estados Unidos. Bueno, y por aparte queremos invitarlos a nuestro próximo diplomado en Deportes y Medios de Comunicación. Esta puede ser su oportunidad. Y si necesitan más información, por favor comuníquense al 2410-3000 a las extensiones 11270 y 11431. Recuerden que este es un proyecto de Mentec y la Universidad Regional de Guatemala, por supuesto con el apoyo de la Televisión Nacional. Así que desde ya, bienvenidos a este nuevo diplomado y ustedes tienen que estar inscritos lo más pronto posible.